Muy queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy esta fiesta del bautismo del Señor. El Evangelio nos ha presentado esa bella estampa del Jordán, donde nuestro Señor Jesucristo es bautizado por Juan y desciende el Espíritu Santo sobre él, como también el Padre habla y dice: es mi Hijo amado en quien me complazco. Ese bautismo del Señor Jesús nos deja muy en claro que Él va a instituir un sacramento, el bautismo, donde nos da por primera ocasión al Espíritu Santo, como Él lo recibió ahí en el Jordán. Él recibió el bautismo de Juan, que era el del arrepentimiento, no porque lo necesitara, sino porque Él nos enseña con su propia palabra y con su vida, con sus gestos y acciones, lo que tenemos que hacer y cómo vivir la relación con Dios. Conocemos por las páginas del Evangelio ese bautismo del Señor. Pero hoy tenemos la oportunidad de reflexionar y evaluar nuestro propio bautismo. Tu bautismo, el mío. Podríamos decir: pues yo ni me acuerdo, a mí me dijeron que me bautizaron. Algunos tal vez hayan sido bautizados en una edad que puedan recordarlo. Pero tenemos la certeza de haber sido bautizados. Y muchos de ustedes, padres de familia, han bautizado también a sus hijos y han vivido ese momento de gracia, de bendición, de don, donde se entra a formar parte de la iglesia y donde se recibe al Espíritu Santo, que después en la confirmación se recibirá en plenitud. Pero el bautismo es la puerta de entrada a la iglesia de Cristo. Pertenecemos a la iglesia de Cristo porque fuimos bautizados. Y cuando un sacerdote administra el sacramento del bautismo, lo primero que pregunta a los papás: ¿qué es lo que piden a la iglesia de Dios para su hijo, para su hija? Y le nombra. Y los papás dicen: la fe, el bautismo, porque el bautismo es el sacramento de la fe. Son los papás los que siembran la fe en sus hijos. Y el sacerdote les aclara: al pedir la fe, al pedir el bautismo para su hijo, para su hija, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlo según la ley de Cristo y de la Iglesia. ¿Se dan cuenta ustedes de esta obligación? Y después a los padrinos, cuando se enciende la vela del cirio pascual, se les entrega y nuevamente a ustedes, papás y padrinos, se les encomienda el cuidado de esta luz, para que velen por este nuevo cristiano, para que cuiden la fe de este nuevo hijo de Dios, nueva hija de Dios.
Menciono esto del rito del bautismo porque es necesario que cada uno de nosotros veamos la importancia que tiene el que hayamos sido bautizados y la responsabilidad de quienes son padres de familia o son padrinos de algún niño o niña, de alguna persona en su bautismo. Cuidar la fe, dar la fe, madurar la fe, vivir la fe, testimoniar la fe. Es triste en nuestro tiempo escuchar que algunas personas dicen: yo no he bautizado a mi hijo porque no tengo para hacer la fiesta. Fíjense, es más importante para algunas personas una fiesta, una comida, una bebida, que el ser hijos de Dios y recibir el don de la fe. En algún lugar me preguntaba una persona: ¿puedo yo bautizar a mis hijos sin hacer una fiesta? Por supuesto, la fiesta es que tus hijos, que llamados por Dios a la vida y a la existencia, ahora son adoptados por Dios como sus hijos. Los papás, nuestros papás, ustedes papás, han sembrado la fe en cada persona, en cada bautizado. Y esto lleva consigo un grado de responsabilidad. Ayudar no solo a que germine, sino a que crezca y dé frutos. Hoy podemos preguntarnos todos y cada uno de nosotros: ¿cuál es el estado de mi fe? ¿Está viva? ¿Ha crecido? ¿Está dando frutos? ¿O tengo una fe muerta, adormilada? La recibí y la guardé como los talentos escondidos. Nosotros somos herederos de la fe de nuestros padres. Y ustedes, padres de familia, heredan la fe a sus hijos. ¿Qué pasará cuando no se herede la fe de padres a hijos? ¿Qué pasará cuando los padres de familia, padres de manera irresponsable, no siembren, no cuiden, no hagan crecer la fe en sus hijos? Y estamos viviendo situaciones verdaderamente dolorosas, donde los papás son los que les niegan la oportunidad de que sus hijos conozcan la fe. Estamos viviendo situaciones en las que muchos padres, algunos padres de familia, no se preocupan por sembrar la fe en sus hijos, ni mucho menos por cuidarla o hacerla crecer o hacerla que dé frutos. La inmensa mayoría recibe los sacramentos como si fueran actos sociales y se olvidan. No, hermanos, el bautismo, la fiesta del bautismo del Señor nos interpela para retomar la actitud de querer la fe no solo en una celebración, sino en la vida cotidiana, en la vida de todos los días, en los actos y acciones de todos los días, manifestarnos como hombres y mujeres de fe, que recibimos la fe, que confirmamos la fe, que alimentamos la fe y que queremos dar frutos de fe
fe y de amor, de justicia y de verdad y de misericordia. Las familias tienen una grave responsabilidad. No solo dar de comer a sus hijos, vestirlos, mandarlos a la escuela, también educarlos en la fe. Y nos contentamos solo con recibir los sacramentos de la iniciación cristiana y esperar la unción de los enfermos si todavía tenemos fe. La fe es un don, es un regalo que nos hace hijos adoptivos de Dios, que nos hace herederos de la gracia divina, que nos hace miembros activos de la Iglesia de Cristo y que nos lleva con los dones del Espíritu Santo a vivir la experiencia constante y perenne del amor, de la unión con Cristo y su Iglesia y de la fraternidad de todos los bautizados. La escena del Jordán nos habla de la importancia que tiene el bautismo en la vida de la fe. La escena del Jordán nos invita a conocer el contenido. Se regala al Espíritu Santo. Viene y además el Padre adopta como hijo a aquel que es bautizado. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y el Señor Jesús quiso dejarnos esto, quiso elevarnos a esa dignidad de Él para que el Padre también nos llame a nosotros hijo, hija, amado, en quien me complazco. ¿Cómo está mi fe? ¿Ha crecido? ¿Ha madurado? ¿Está dando frutos? ¿O la he esterilizado? La tengo sin frutos. Hoy, este domingo, el Señor nos exhorta a evaluar nuestro bautismo, a recordar ese día tan importante de gracia, de adopción divina, y a reconocer que tenemos dones, carismas que el Señor nos ha dado para vivir nuestra fe y hacerla crecer. En este año de la misericordia, la fe es el paso número 1 para poder recibir la misericordia de Dios. Si no creemos en Dios, ¿cómo vamos a esperar su amor y su perdón? Si no amamos a Dios, ¿cómo vamos a recibir el fruto de su amor, que es la misericordia? Por eso, reavivemos nuestra fe y como cada domingo, al renovar nuestra fe con la profesión que hacemos en el credo, que también nos llevemos ese compromiso de que nuestra fe debe crecer, debe dar frutos, debe ser vivencial. Nuestra fe debe ser madura para entender, comprender la palabra de Dios y vivirla como discípulos misioneros y testigos de ese inmenso amor que nos ha dado a través del bautismo. Que el Señor siga haciendo crecer su iglesia con todos los bautizados, pero en los ya bautizados, que despierte el deseo de amarlo, de crecer y de fructificar. Que así sea.